Evangelio de hoy. Lunes 24 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 24 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente en la sinagoga de Nazaret: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Les aseguro que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado durante 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la región. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron fuera del pueblo. Y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificada su ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús pasó en medio de ellos y siguió su camino. La dureza del corazón humano frente a la verdad. El pasaje que nos presenta el Evangelio de Lucas nos habla de un aspecto fundamental en la vida de fe: la resistencia del corazón humano a aceptar la verdad, especialmente cuando esa verdad desafía nuestras ideas, nuestro orgullo y nuestras expectativas. Jesús, al hablar en la sinagoga de Nazaret, no hace más que exponer una realidad que el pueblo de Israel ya conocía a través de las Escrituras, pero que no quería admitir. Dios no actúa según los prejuicios humanos, ni se limita a obrar solo en aquellos que se creen merecedores de su gracia. Al recordar los casos de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio, Jesús está mostrando que la misericordia de Dios no tiene fronteras, y que la salvación no es un derecho exclusivo de un solo pueblo, sino que está abierta a todos los que tienen un corazón dispuesto a recibirla. Sin embargo, esta verdad choca con el orgullo de sus oyentes, quienes, en lugar de alegrarse por la amplitud del amor de Dios, reaccionan con ira y rechazo. Esto nos muestra un problema que sigue vigente en nuestros días. Muchas veces, las personas prefieren una religión que les diga lo que quieren escuchar, en lugar de una fe que los desafíe a cambiar. Nos resistimos a aceptar que Dios puede obrar en personas o situaciones que consideramos indignas, porque eso nos obliga a reconocer que no somos superiores a los demás, y que la gracia divina no se basa en méritos humanos, sino en la infinita generosidad de Dios. El peligro de la autosuficiencia espiritual. La reacción violenta de los habitantes de Nazaret nos revela un problema profundo: la autosuficiencia espiritual. Ellos creían conocer a Jesús. Creían tener derecho a sus milagros. Esperaban que hiciera maravillas en su pueblo, como las había hecho en otros lugares. Pero en el momento en que Jesús les muestra que la fe verdadera no depende de la pertenencia a un grupo, sino de la apertura del corazón, se sienten ofendidos. Esto nos muestra una actitud que muchas veces encontramos en nuestras propias vidas: la creencia de que tenemos un derecho especial sobre la acción de Dios, como si Él estuviera obligado a responder a nuestras expectativas, simplemente porque decimos creer en Él. La fe no es un privilegio que nos da derecho a exigir milagros, sino una relación viva con Dios que nos llama constantemente a la conversión.
Los habitantes de Nazaret no pudieron recibir las bendiciones que esperaban. No porque Jesús no quisiera dárselas, sino porque sus corazones estaban cerrados. Creían conocer a Jesús, pero en realidad no lo aceptaban como el Mesías. Este es un peligro en la vida cristiana. Pensar que por estar dentro de la iglesia, por participar en los sacramentos o por tener conocimientos religiosos, ya hemos hecho suficiente. La verdadera fe exige humildad, para reconocer que siempre necesitamos aprender, crecer y permitir que Dios nos sorprenda. La misericordia de Dios y la soberbia humana. El mensaje de Jesús es claro. La salvación no está reservada solo para aquellos que creen tener derecho sobre ella, sino para aquellos que, como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, están dispuestos a reconocer su necesidad de Dios y a acoger su voluntad. Esto nos confronta con nuestra propia actitud ante la misericordia divina. Muchas veces, cuando vemos que Dios bendice a quienes consideramos indignos, surge en nosotros la misma reacción de los habitantes de Nazaret. El enojo, la envidia, la incredulidad. Nos cuesta aceptar que Dios no actúa según nuestra lógica, porque queremos que su justicia se alinee con nuestros propios juicios. Sin embargo, la grandeza de Dios radica precisamente en su capacidad de amar sin límites, de ofrecer su gracia a quien Él quiere, sin necesidad de nuestra aprobación. Este pasaje nos invita a abandonar la soberbia, que nos hace creer que merecemos más que otros, y a abrirnos a la gratuidad del amor divino. Dios no nos ama por nuestros méritos, sino porque Él es amor. La ceguera espiritual y el peligro del rechazo a Dios. Uno de los aspectos más impactantes de este pasaje es la ceguera espiritual de los habitantes de Nazaret. Tuvieron frente a ellos al Hijo de Dios, al Mesías prometido, aquel que tenía el poder de transformar sus vidas, sanar sus heridas y llevarlos a una relación más profunda con Dios. Pero lo rechazaron. No pudieron ver más allá de su propia percepción humana de Jesús. Para ellos, era simplemente el hijo de José, un carpintero más del pueblo, alguien sin importancia divina. Este rechazo nos muestra cómo muchas veces nuestra propia mentalidad nos impide reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Nos aferramos a nuestras ideas, a nuestras formas de pensar y a nuestras expectativas. Y cuando Dios se manifiesta de una manera diferente a la que imaginamos, nos resistimos a aceptarlo. Esto es un peligro real para nuestra vida espiritual. Podemos estar tan acostumbrados a nuestra forma de entender la fe, que terminamos cegándonos a la verdadera presencia de Dios. En nuestro entorno, Jesús sigue manifestándose. En nuestro mundo, en las personas que nos rodean, en las situaciones que vivimos. Pero si nuestro corazón está endurecido como el de los habitantes de Nazaret, corremos el riesgo de perder la oportunidad de recibir su gracia. La reacción violenta del corazón cerrado. El rechazo a Jesús en la sinagoga de Nazaret. No fue simplemente un desacuerdo intelectual o una duda pasajera. Fue una reacción violenta y llena de ira. Esto nos enseña que cuando la verdad de Dios confronta nuestras creencias erróneas o nuestros pecados, el corazón endurecido no solo se niega a aceptar, sino que reacciona con agresividad.
En lugar de reflexionar sobre lo que Jesús les decía. En lugar de abrir su corazón y permitir que Dios los transformara. Los habitantes de Nazaret optaron por intentar eliminar la fuente del mensaje. Esto sigue ocurriendo hoy en día. Cuando el Evangelio nos confronta y nos muestra que debemos cambiar, a menudo nos resistimos con fuerza. Nos defendemos. Buscamos excusas. Culpamos a otros. O incluso tratamos de desacreditar el mensaje. Es más fácil rechazar la verdad que dejarse transformar por ella. Por eso, este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos llama a la conversión? ¿Lo escuchamos con humildad o nos llenamos de resistencia y justificaciones? La paciencia de Dios ante el rechazo. A pesar de la furia de la gente y su intento de matarlo, Jesús no responde con violencia ni con palabras de condena. Simplemente pasa en medio de ellos y sigue su camino. Esta actitud de Jesús es una manifestación de la paciencia y la misericordia de Dios. Él no fuerza a nadie a aceptarlo. No impone su verdad con agresividad, sino que deja espacio para que cada persona tome su propia decisión. Sin embargo, su partida también es una advertencia. Cuando el corazón rechaza la gracia de Dios, Él respeta esa decisión y sigue adelante. Dios siempre nos da oportunidades para convertirnos. Pero si persistimos en nuestro rechazo, corremos el riesgo de quedarnos sin su presencia. No porque Dios nos abandone, sino porque nosotros mismos lo expulsamos de nuestra vida. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cuántas veces hemos rechazado a Dios sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestro corazón? Por orgullo, por miedo o por comodidad. La humildad como clave para recibir a Jesús. Si queremos acoger verdaderamente a Cristo en nuestra vida, necesitamos un corazón humilde y dispuesto a aprender. La viuda de Sarepta y Naamán el sirio fueron bendecidos por Dios. No porque fueran parte del pueblo de Israel, sino porque tuvieron la disposición de confiar en Él y aceptar su voluntad. En cambio, los habitantes de Nazaret, que se creían los destinatarios naturales de la gracia de Dios, la rechazaron por su orgullo. Esto nos enseña que la verdadera fe no depende de nuestras tradiciones, conocimientos o estatus, sino de la apertura de nuestro corazón. Podemos estar dentro de la iglesia, conocer la doctrina, cumplir con todas las normas, y aún así tener un corazón cerrado, como el de los habitantes de Nazaret. Lo que Dios busca en nosotros no es una fe superficial o de costumbre, sino una relación genuina y sincera con Él. Un llamado a la conversión y a la confianza en Dios. Este pasaje nos deja un llamado claro: abrir nuestro corazón a la acción de Dios y estar dispuestos a dejarnos sorprender por Él. No podemos encerrar a Dios en nuestros propios esquemas, ni esperar que actúe según nuestras expectativas. Él es soberano y su amor va más allá de nuestros límites humanos. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, como hicieron los habitantes de Nazaret. En lugar de resistirnos a su mensaje, aprendamos a recibirlo con humildad y gratitud. Dios sigue obrando en el mundo, pero solo aquellos que tienen un corazón abierto pueden reconocer su presencia y recibir su gracia. La tragedia del corazón cerrado.
Los habitantes de Nazaret no solo perdieron la oportunidad de recibir la bendición de Jesús, sino que su rechazo los llevó a actuar con violencia. Su reacción es un recordatorio de cómo un corazón endurecido puede llevar al pecado. En lugar de reflexionar sobre las palabras de Jesús, se dejaron dominar por la ira y quisieron acabar con él. Este pasaje nos invita a examinar nuestra propia actitud. ¿Cuántas veces rechazamos la voz de Dios? ¿Por qué no se ajusta a lo que queremos o esperamos? ¿Cuántas veces permitimos que el orgullo y la soberbia nos impidan reconocer la verdad? La dureza del corazón es un obstáculo para la gracia de Dios. Y si no aprendemos a ser humildes, podemos alejarnos de la fuente de vida sin darnos cuenta. Jesús no se detiene. A pesar del rechazo, Jesús sigue adelante. No se queda en Nazaret tratando de convencerlos a la fuerza, ni se lamenta por su incredulidad. Simplemente, sigue su camino, cumpliendo la misión que el Padre le ha encomendado. Este detalle es profundamente inspirador. Nos enseña que, aunque encontremos rechazo o dificultades en nuestro camino de fe, no debemos detenernos. Nuestra misión es seguir a Cristo, aunque haya momentos en los que nos sintamos solos o incomprendidos. Jesús nos da el ejemplo de perseverancia y confianza en Dios. Cuando hacemos lo correcto, debemos seguir adelante, sin miedo al que dirán. La llamada a la conversión permanente. Este Evangelio nos recuerda que la fe es un camino de conversión constante. No basta con haber escuchado el mensaje de Cristo una vez. Es necesario abrir nuestro corazón cada día para que su palabra nos transforme. Los habitantes de Nazaret creían conocer a Jesús, pero en realidad no lo conocían. A veces, nosotros también creemos que ya sabemos todo sobre Dios, cuando en realidad necesitamos seguir profundizando en nuestra relación con Él. La conversión implica reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, que Dios nos sigue llamando a crecer en santidad, a desprendernos de nuestro orgullo y a abrirnos a su gracia. Solo un corazón humilde es capaz de recibir verdaderamente a Cristo y dejarse transformar por su amor. El mensaje para nuestra vida hoy. Este pasaje sigue siendo profundamente actual. En muchas ocasiones, Jesús nos habla a través de las personas, de las circunstancias, de su palabra. Pero podemos reaccionar como los habitantes de Nazaret, rechazando su mensaje porque no se ajusta a nuestras expectativas. Dios sigue actuando en nuestra historia, pero para reconocerlo necesitamos humildad y apertura. No podemos limitarnos a la idea de que ya lo conocemos todo, ni aferrarnos a nuestras propias seguridades. La fe verdadera nos invita a confiar en que Dios obra más allá de lo que podemos comprender, y a aceptar su voluntad con un corazón dispuesto a seguirle. El escándalo de la verdad. La reacción de los habitantes de Nazaret nos muestra cuán difícil es aceptar la verdad cuando desafía nuestras expectativas. Jesús no solo predicaba palabras hermosas, sino que su mensaje exigía conversión, humildad y la renuncia a las seguridades humanas. Para muchos, esto era inaceptable. Ellos querían un Mesías que encajara en sus planes, no uno que los confrontara con su pecado y su cerrazón. Hoy, el mensaje de Jesús sigue siendo un escándalo para muchos. Su llamado a la humildad choca con la soberbia del mundo.
Su invitación al perdón se enfrenta con el deseo de venganza. Su opción por los pobres y los marginados incomoda a quienes buscan poder y riqueza. Nos cuesta aceptar que Dios no se ajusta a nuestros criterios y que su amor es más grande de lo que imaginamos. Cuando la familiaridad se convierte en obstáculo. Los nazarenos no pudieron ver en Jesús al Mesías, porque lo conocían demasiado bien en su humanidad. Esta es una paradoja que muchas veces se repite. Cuando creemos conocer algo completamente, dejamos de valorarlo. Así puede suceder también con nuestra fe. Podemos acostumbrarnos tanto a escuchar el Evangelio, que dejamos de asombrarnos ante su mensaje. Es peligroso cuando la fe se vuelve rutina y pierde su capacidad de interpelarnos. Cuando oramos, leemos la Biblia o participamos en la Eucaristía. Debemos hacerlo con el corazón abierto, evitando caer en la indiferencia. La relación con Dios debe renovarse constantemente, para que nunca perdamos la capacidad de dejarnos sorprender por su amor. El rechazo a Dios en nuestra vida. A veces, rechazamos a Dios sin darnos cuenta. No lo hacemos de manera violenta, como los nazarenos que querían despeñar a Jesús. Pero sí con nuestra indiferencia, con nuestra falta de compromiso, con nuestra resistencia a cambiar. Cada vez que ignoramos su llamado, o preferimos seguir nuestros propios caminos, en lugar de su voluntad, estamos actuando como los habitantes de Nazaret. Dios nos habla de muchas maneras. A través de su palabra, de las personas, de los acontecimientos. Pero si nuestro corazón está cerrado, no podremos reconocerlo. Este Evangelio nos invita a preguntarnos si realmente estamos dispuestos a escuchar a Jesús, incluso cuando su mensaje nos incomoda. El orgullo que ciega el corazón. Uno de los mayores obstáculos para la fe es el orgullo. Los nazarenos se sintieron ofendidos porque Jesús, alguien a quien conocían desde niño, les hablaba con autoridad. No podían aceptar que Dios se manifestara de una manera tan sencilla y cercana. El orgullo nos impide ver la acción de Dios en lo cotidiano. A veces, esperamos grandes señales y milagros. Pero Dios se nos revela en lo pequeño. En una palabra de aliento, en un gesto de amor. En la sencillez de la vida diaria. La humildad nos ayuda a reconocer su presencia. Incluso en los lugares y personas menos esperados. Jesús y la misión sin fronteras. Cuando Jesús menciona a Elías y Eliseo, está recordando que la acción de Dios no se limita a un solo grupo. La salvación no es un privilegio exclusivo, sino un don para toda la humanidad. Este mensaje molestó a los nazarenos, porque desafiaba su visión cerrada y excluyente. En nuestra vida, también podemos caer en la tentación de querer limitar a Dios a nuestros propios criterios. Pero Jesús nos llama a tener un corazón abierto, dispuesto a acoger su amor sin barreras. La fe auténtica nos impulsa a mirar más allá de nosotros mismos y a reconocer que Dios actúa en todas partes y en todos los corazones que le buscan sinceramente. El dolor de no ser aceptado. El rechazo que Jesús experimenta en Nazaret no es solo un episodio del pasado, sino una realidad que sigue presente en la historia. Muchos cristianos, en distintos lugares del mundo, siguen siendo perseguidos por su fe. El mensaje de Cristo, que es amor y verdad, sigue encontrando resistencia en una sociedad
que muchas veces prefiere la oscuridad a la luz. Este rechazo nos recuerda que seguir a Jesús no siempre será fácil. Habrá momentos en que seremos incomprendidos o incluso rechazados por nuestras creencias. Pero Jesús nos anima a no desanimarnos, a mantenernos firmes en la fe y a confiar en que Dios siempre está con nosotros. Dios no obliga, solo invita. Uno de los aspectos más bellos de este pasaje es que Jesús no se impone a la fuerza. Él proclama la verdad, pero respeta la libertad de las personas. Cuando los nazarenos lo rechazan, Él no discute ni trata de convencerlos por la fuerza. Simplemente, sigue su camino. Dios nunca nos obliga a creer en Él ni a seguirle. Su amor es una invitación constante, pero siempre deja espacio para nuestra respuesta libre. Podemos aceptarlo o rechazarlo, pero Él nunca nos impondrá su presencia. Es nuestra decisión abrirle el corazón y dejar que transforme nuestra vida. La importancia de la perseverancia. Jesús nos da un ejemplo de perseverancia. A pesar del rechazo en su propio pueblo, Él no se detiene ni cambia su misión. Sabe que su camino lo llevará a la cruz, pero también a la resurrección. Esta actitud nos enseña que no debemos rendirnos cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida de fe. Habrá momentos de pruebas, incomprensiones y rechazos. Pero si confiamos en Dios y seguimos adelante, Él nos sostendrá. La fidelidad a Cristo requiere valentía, pero la recompensa es la vida eterna. El llamado a no juzgar a los demás. Los nazarenos juzgaron a Jesús con dureza, porque no cumplía sus expectativas. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en el juicio precipitado, en la crítica hacia los demás, en la falta de misericordia? Este Evangelio nos invita a revisar nuestra actitud. En lugar de juzgar, debemos aprender a ver a los demás con los ojos de Dios, con amor y compasión. Solo así podremos construir comunidades donde reine el amor y la comprensión, en lugar de la división y el rechazo. La esperanza en el plan de Dios. Aunque Jesús fue rechazado en Nazaret, su misión no terminó allí. Dios tenía un plan más grande para él. Un camino que lo llevaría a la cruz, pero también a la resurrección. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y rechazos, Dios sigue obrando en nuestra vida. Nuestra historia no termina con los fracasos o los momentos de dolor. Si confiamos en Dios y seguimos adelante con fe, Él nos conducirá a la plenitud de su amor. El rechazo de Nazaret no fue el final para Jesús. Y nuestras pruebas tampoco son el final para nosotros. Dios siempre tiene la última palabra. Y esa palabra es amor y salvación. La decisión está en nuestras manos. Al final, este Evangelio nos deja con una elección. Seremos como los habitantes de Nazaret, que se cerraron a la verdad y perdieron la oportunidad de conocer a Cristo. ¿O seremos como aquellos que, con humildad, aceptan su mensaje y dejan que transforme su vida? Cada día, Jesús pasa por nuestra vida. Nos habla y nos llama a la conversión. Podemos rechazarlo o aceptarlo, pero su misión sigue adelante. La pregunta es, ¿nos uniremos a su camino o nos quedaremos atrapados en nuestras propias ideas? Que este pasaje nos ayude a abrir nuestro corazón y a acoger a Jesús con fe sincera, para que su amor transforme nuestra vida y nos guíe hacia la verdadera felicidad en Dios.
Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.